¿Alguna vez te has preguntado cómo un perseguidor feroz se transformó en uno de los misioneros más influyentes de la historia cristiana? Quédate, porque la asombrosa historia de Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo, está a punto de revelarte secretos que cambiarán tu perspectiva sobre la fe, la transformación y el poder de la gracia divina. ¿Listo para descubrir un cambio radical? Quédate hasta el final y actúa ahora. Saulo nació en Tarso, una ciudad vibrante y llena de diversidad cultural. Desde muy joven demostró ser un hombre inteligente, persuasivo y apasionado. Su educación fue rigurosa, combinando la herencia judía con la influencia de la cultura helenística. Imagina la intensidad de un joven que, a primera vista, parece destinado a grandes cosas. A diferencia de muchos, Saulo no se conformaba con la vida convencional. Su sed de conocimiento y justicia lo llevó a estudiar las Escrituras y a comprender las leyes que regían su pueblo. Sin embargo, en su interior había una lucha constante. El orgullo y la obstinación se enfrentaban a una fe que aún no había descubierto por completo. ¿Te has sentido alguna vez dividido entre lo que sabes y lo que sientes? La historia de Saulo te mostrará que incluso los más firmes pueden transformarse radicalmente. Durante esta época, Saulo se destacó como un ferviente perseguidor de los primeros seguidores de Jesús. Con una convicción inquebrantable, se propuso erradicar lo que él veía como herejía. Su reputación creció y su influencia se expandió entre los fariseos. Pero, ¿cómo pudo un hombre tan convencido cambiar de rumbo tan drásticamente? En aquellos tiempos, la iglesia naciente era pequeña y vulnerable. Los discípulos se reunían en secreto, compartiendo la esperanza de un mensaje revolucionario. Saulo, movido por la convicción de que debía proteger la pureza de la fe judía, lideró varias campañas para arrestar y castigar a aquellos que profesaban la fe en Cristo. Cada acción de persecución no era solo un acto de violencia, sino el reflejo de una mente y un corazón en conflicto. Saulo veía en esos seguidores una amenaza para las tradiciones que había jurado defender. Sin embargo, lo que parecía ser una misión de justicia se convertía en una oscura paradoja. En el proceso de destruir, estaba plantando las semillas de su propia redención. ¿Qué pudo haber sido tan poderoso como para cambiar la vida de un hombre tan determinado en su oposición? No te lo imaginas. Lo que sucedió en el camino a Damasco lo dejó sin palabras y cambió el curso de la historia. Saulo no dudó en viajar a Damasco, decidido a arrestar a todos los creyentes que allí se encontraban. Su viaje, sin embargo, estaba a punto de dar un giro que nadie, ni siquiera él, podía prever. Mientras avanzaba por el camino, una luz resplandeciente lo envolvió repentinamente. Era una manifestación de la presencia divina que transformaría su vida para siempre. Saulo, atónito, cayó al suelo, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En medio del asombro y el terror, una voz resonó con fuerza. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquella pregunta, cargada de un poder que iba más allá de la comprensión humana, hizo temblar el alma de Saulo. ¿Te has preguntado alguna vez si tus acciones están en sintonía con un propósito superior? En ese momento, Saulo comenzó a cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. La luz lo cegó temporalmente, y en ese instante, el hombre que se había esforzado por destruir la fe, se encontró a sí mismo confrontando la inmensidad del amor y la gracia divina. La experiencia fue tan intensa que, al llegar a Damasco, Saulo quedó ciego, sumido en la incertidumbre y la reflexión. Si tú alguna vez has sentido que necesitas un cambio radical en tu vida, recuerda, la transformación es posible cuando abres tu corazón a la luz. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, inmerso en un estado de introspección profunda. Este periodo de oscuridad externa fue reflejo de su lucha interna, una confrontación directa con sus errores y prejuicios. Mientras tanto, la comunidad cristiana en Damasco no se rindió. Un discípulo llamado Ananías, guiado por una visión divina, se presentó ante Saulo. Esta es la parte que te hará reflexionar. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad la puerta a la redención. Ananías, con un tono sereno pero firme, le dijo: «El Señor te ha llamado para una misión especial». Con ese encuentro, las vendas se quitaron de los ojos de Saulo,
y él pudo ver la verdad con una claridad que nunca había experimentado. En ese instante, su vida dio un giro radical. ¿Qué secretos esconde el poder transformador del perdón y la fe? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de este cambio. Con una nueva visión y un espíritu renovado, Pablo inició su misión evangelizadora con una pasión inigualable. Recorrió ciudades, hablaba en sinagogas y plazas públicas, y sus palabras despertaban la esperanza en los corazones de aquellos que las escuchaban. No te muevas. Lo que Pablo estaba a punto de hacer te inspirará a tomar acción en tu propia vida. Cada predicación era una mezcla de experiencia personal, argumentos bíblicos sólidos y un llamado a la acción. Pablo se dirigía a personas de diversas culturas y orígenes, utilizando metáforas, relatos y, sobre todo, una profunda convicción en la verdad del Evangelio. ¿Cómo logró un hombre conocido por su celo persecutorio convertirse en el mayor evangelista de su tiempo? La respuesta está en la fuerza transformadora del amor divino. En sus cartas, dirigidas a las iglesias que fundó, Pablo abordaba temas como la redención, la justificación por la fe y el poder del Espíritu Santo. Su mensaje era claro y contundente. Todos, sin importar su pasado, podían encontrar la salvación a través de Cristo. ¿Sientes que tu pasado te persigue? Pablo te muestra que es posible reinventarte y construir un futuro lleno de esperanza. Toma el primer paso hoy y deja que la luz de la fe transforme tu vida de manera radical. La misión de Pablo no estuvo exenta de desafíos. Su fervor evangelizador lo llevó a enfrentarse a innumerables oposiciones y persecuciones. Fue arrestado, encarcelado y sometido a constantes amenazas por parte de aquellos que no aceptaban el cambio que él representaba. ¿Estás dispuesto a defender lo que crees, aun cuando el camino sea peligroso? Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para reafirmar su fe. En medio de las adversidades, Pablo se mantenía firme, confiando en que el mensaje de Cristo era más poderoso que cualquier fuerza contraria. Sus palabras resonaban en las prisiones y en los corazones de sus seguidores, recordándoles que la verdadera libertad se encuentra en la fe y en la verdad del Evangelio. Durante uno de sus encarcelamientos, escribió algunas de las cartas más conmovedoras del Nuevo Testamento, dirigidas a comunidades que enfrentaban sus propias batallas. Estas cartas no solo ofrecían consuelo, sino que también retaban a sus lectores a vivir de manera coherente con los principios del reino de Dios. ¿Te sientes atrapado por tus circunstancias? La historia de Pablo te recuerda que incluso en la adversidad, la fe puede encender una luz que guía hacia la libertad. Levántate y actúa con valentía, porque la verdad y la fe siempre prevalecen sobre el temor. Las epístolas de Pablo han sido una fuente inagotable de inspiración y enseñanza para millones de creyentes a lo largo de los siglos. Estas cartas, llenas de sabiduría, se convirtieron en cimientos del pensamiento cristiano y en una guía práctica para la vida espiritual. Cada palabra escrita por Pablo es una invitación a descubrir un camino de redención y esperanza. En sus escritos, Pablo abordaba cuestiones fundamentales de la fe: la gracia, la redención, la justicia divina y el papel del Espíritu Santo. Sus palabras eran tan poderosas que aún hoy inspiran a personas de todas las edades y culturas a vivir una vida transformada. ¿Qué secretos se esconden en las letras de Pablo? ¿Cómo logró transmitir un mensaje tan eterno y relevante? Pablo no se limitaba a la teología, también ofrecía consejos prácticos para la vida diaria. En sus cartas se pueden encontrar instrucciones para resolver conflictos, para amar de manera incondicional y para vivir en comunidad con humildad y compromiso. ¿Quieres una vida llena de propósito y significado? Permite que las enseñanzas de Pablo te guíen en cada paso. Abraza la sabiduría eterna y transforma cada aspecto de tu vida con el poder de la fe. La vida de Pablo es un testimonio vivo de la capacidad de transformación que tiene la fe. Su historia nos muestra que, sin importar cuán oscuro sea el pasado, la luz de Cristo puede encender un nuevo comienzo. Reflexiona por un momento. ¿Qué tanto has permitido que tu pasado defina tu futuro? La historia de Pablo te invita a romper esas cadenas. Desde sus inicios como perseguidor hasta convertirse en uno de los pilares del cristianismo, Pablo nos enseña que el cambio verdadero es posible. Su legado no se mide únicamente por las muchas de cartas que escribió, sino por las vidas que fueron transformadas por su mensaje.
¿Qué impacto tendría en tu vida si dejaras atrás los errores del pasado y abrazaras un futuro lleno de esperanza? Si alguna vez has sentido que tus fracasos te definen, recuerda, Pablo fue un ejemplo viviente de que la redención es posible para todos. Cada sermón, cada carta y cada palabra de aliento de Pablo fue un llamado a vivir con propósito, a desafiar las normas establecidas y a abrazar la gracia inagotable de Dios. Su vida fue una sucesión de momentos de valentía, fe y determinación, y su historia continúa inspirando a nuevas generaciones a buscar la verdad y la luz en medio de la oscuridad. No esperes a que el cambio llegue por sí solo. Toma la decisión hoy de transformar tu vida y ser parte de algo mucho más grande que tú mismo. La historia de Pablo es una fuente rica en enseñanzas y reflexiones que pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. Aquí te comparto algunos consejos basados en su experiencia y en las Escrituras. 1. Acepta el cambio con fe. Pablo nos enseña que el cambio radical es posible cuando abrimos nuestros corazones a la intervención divina. No importa cuán arraigadas sean nuestras convicciones, siempre hay espacio para la transformación. 2. Busca la verdad en las Escrituras. El profundo conocimiento de las Escrituras fue fundamental para la vida de Pablo. Estudia la Biblia con pasión y deja que su sabiduría ilumine tus decisiones diarias. Actúa con valentía, incluso en la adversidad. Enfrentar los desafíos con fe y determinación es una lección que podemos aprender de Pablo. No permitas que el miedo te paralice. Actúa con el coraje de quien sabe que la verdad prevalece. Valora la comunidad y la comunidad de creyentes. Pablo siempre valoró el poder de la comunidad. Rodéate de personas que compartan tu fe y que te impulsen a crecer espiritualmente. Transforma tu pasado en un motor de cambio. La historia de Pablo es la prueba viviente de que nuestros errores pasados no definen nuestro futuro. Aprende de ellos, perdónate y enfócate en construir un camino lleno de esperanza y propósito. ¿Qué consejo te inspira más de la vida de Pablo? Comenta abajo y comparte tu experiencia. ¿Te has sentido alguna vez estancado en tu pasado? La experiencia de Pablo te muestra que siempre hay una oportunidad para reiniciar y alcanzar la plenitud. Transforma tu vida hoy. Sigue estos consejos y deja que la luz de la fe guíe cada uno de tus pasos. El legado de Pablo trasciende su época y sigue siendo una fuente de inspiración en el cristianismo moderno. Sus enseñanzas han influido en la teología, la cultura y en la vida personal de millones de creyentes alrededor del mundo. La historia de Pablo no es solo un relato del pasado, es una invitación a vivir una fe vibrante y transformadora hoy. En un mundo donde la incertidumbre y el caos parecen dominar, el mensaje de Pablo resuena con fuerza. La esperanza, la redención y la transformación están al alcance de todos. Sus cartas, llenas de amor, justicia y compasión, ofrecen una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida contemporánea. ¿Cómo puede la antigua sabiduría de Pablo ayudarte a navegar los problemas modernos? La respuesta se encuentra en la integración de la fe con la acción diaria. Pablo defendía la idea de que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida que transforma cada aspecto de nuestro ser. Su llamado a vivir en comunidad, a perdonar y a actuar con integridad es más relevante que nunca en nuestra sociedad. ¿Quieres un cambio real en tu entorno? La historia de Pablo te inspira a tomar la iniciativa y a marcar la diferencia. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Inspírate en la vida de Pablo y actúa con determinación y amor.